Periodismo al día, noticias e información. Fue una frase que me enseñó mi papá cuando estaba muy chiquito y que me hacía repetir todos los días al borde de las escaleras rojas del segundo piso donde vivíamos, mientras él subía lentamente a la hora del almuerzo. ¿Qué me iba a imaginar yo? Que mi viejo, que ni siquiera tuvo el privilegio de ir al bachillerato, me estaba programando desde entonces la cabeza y el cerebro para este momento. Me estaba programando en la perseverancia. Me estaba programando para resistir todos esos no que recibimos a este proyecto. No hay que ser encuestador para darse cuenta que la gran mayoría de los palmiranos quiere una terminal. No hay que ser experto en transporte, con la excusa a los compañeros que me precedieron, para saber que una ciudad intermedia como Palmira se merece y necesita urgentemente infraestructura decente de transporte para organizar su movilidad interna y regional. No hay que ir muy lejos para compararnos con otros municipios, incluso mucho más chiquitos que nosotros, que han logrado solucionar este problema. No obstante, lo cierto era que esta obra se había hablado mucho tiempo y se había prometido muchas veces y se había incumplido muchas veces. Y eso fue lo que me motivó como candidato a la alcaldía a buscar a Carlos, que fue el primero que se subió aquí, a tomarnos un café y a decirle: no sé qué vamos a hacer, pero necesito que podamos sacar este proyecto adelante. Carlos, como buen técnico, me dijo: alcalde, hay que hacer un montón de estudios, eso se demora, hay que mirarlo, es una variable, si la otra, no sé qué. Desde el primer día me fue bajando del bus de entender que yo no podía llegar a empezar a construir algo si ni siquiera había estudios. Pero lo cierto es que Carlos, Daniel, Ferné y un montón de gente que ha estado en la administración le han metido el alma, el cuerpo, el corazón, el conocimiento, la experticia a que Palmira pueda tener su terminal. Yo quiero que les demos un gran aplauso a ellos, de verdad, y a todos los compañeros de la administración que han hecho este momento posible. Una cosa importante era, por supuesto, construir confianza con los transportadores, a quienes tantas veces les han hablado de este proyecto, con las entidades del orden nacional, con el ministerio, y por supuesto del orden internacional también. Y ese fue el primer hito que tuvimos. En el año 2020 logramos que la cooperación internacional, la Financiera de Desarrollo Nacional, a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, como lo mencionaba Carlos, con el Fondo Británico para la Prosperidad, con el Banco Interamericano de Desarrollo, le regalará a la ciudad más de 1.000 millones de pesos para iniciar los estudios de prefactibilidad. Y al año que tuvimos los resultados, pues obtuve una respuesta que ya la contó Marcela, que yo no me la esperaba. Y era que Palmira no necesitaba solo una terminal, sino que necesitaba varias infraestructuras de transporte, al menos dos, en lo inmediato y más en el futuro, para pensar en la llegada del tren de cercanías, para organizar el transporte de la gente cerca de donde está la gente y para reactivar su transporte público. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Si este fuese un proyecto únicamente pensado en el transporte intermunicipal, pues seguramente estaríamos en un predio por allá lejos, en otro lado. Pero estamos aquí porque este es uno de los puntos, y creo que todos lo podemos evidenciar, donde más se mueve el transporte en la ciudad, precisamente por la presencia histórica de las empresas en este sector, por la cercanía con el centro, por la gente que viene de Cali, por muchas razones. Así que decidimos hacer un proyecto que no le dijera a la gente le toca ir por allá, sino que dijera vamos a construir la infraestructura donde están los pasajeros. Porque ese es el gran reto que tiene el transporte público, volver a conquistar a los pasajeros. Lo cierto es que después de esos estudios tuvimos el primer palo en la rueda. Fuimos al Consejo Municipal a pedir la autorización de unas vigencias futuras para poder poner nuestra contrapartida a los estudios de factibilidad que continuaban con un monto importante de apoyo de la cooperación internacional.
En su momento no podemos conseguir siquiera que el proyecto se discutiera. Solo el último día, cuando ya no había plazo suficiente. Pero bueno, pusimos en marcha un plan B y logramos el año pasado contratar los estudios de factibilidad que los desarrolló la empresa IDON, que es una de las empresas de ingeniería y de transporte más grandes del mundo y que es la misma que ha estado estructurando además el tren de cercanías con la gobernación. Y seguimos con la factibilidad. Y mientras estábamos en la factibilidad y Marcela me hablaba de la permeabilidad del edificio y todas esas cosas, yo la verdad pensaba en plata. Yo pensaba, ¿de dónde vamos a sacar los 80.000 millones de pesos que nos cuesta construir estas dos infraestructuras que me proponen los expertos? Prometí yo una terminal y me terminé metido en la película de hacer dos. Eso es lo que la ciudad necesita, había que hacer. Ahora, 80.000 millones no es mucho si uno lo compara con los 238.000 millones de pesos de endeudamiento que le autorizó el Consejo a los gobiernos pasados del partido de la U. Pero bueno, yo no tenía esas mismas mayorías, no tenía esas mismas ventajas. Así que ahí surgió casi que mágicamente una llamada de unos amigos de Río Negro, con quien habíamos hablado por temas del aeropuerto, y me dijeron, alcalde, ¿por qué no fundamos la Asociación de Ciudades Intermedias? Eso fue música para mis oídos. Nos recorrimos varias ciudades del país y fundamos nuestra asociación formalmente el 27 de julio del año pasado. Y mis colegas alcaldes fueron tan generosos de escogerme como su primer presidente, sabiendo que yo tenía una bandera clara: vamos por la plata del aeropuerto. La plata que toda la vida el aeropuerto ha pagado en contraprestación y que toda la vida se ha ido directica al gobierno nacional, a la nación. Vamos por esos recursos y eso fue algo extraordinario, porque era algo en lo que ya habíamos visto la oportunidad con todo el equipo. Habíamos radicado el artículo y lo habíamos propuesto una y otra vez y nos habían dicho que no y que no y que no, y ahí seguimos. Pero entonces, cuando estábamos en las intermedias, ya no se volvió por allá una cosa del alcalde de Palmira que es Canzón. Ya éramos los 10 millones de habitantes de las ciudades intermedias de Colombia pidiendo la modificación de esta norma. E increíblemente lo logramos. El último día de discusión de la reforma tributaria en la Cámara de Representantes en noviembre del año pasado. Nos habían dicho ya que no se podían meter proposiciones, que el gobierno no quería dejarlas meter. Ese último día estaba en la Universidad Nacional en un evento, di una llamada a un congresista y le dije, insistamos que lo podemos lograr. Y lo logramos. Recibimos ese día el sí del ministro de Hacienda de Colombia, del ministro de Transporte de Colombia, de los congresistas de la República, de usar esos recursos del aeropuerto para poder construir infraestructuras de transporte y apoyar el transporte público, porque se había pensado inicialmente solo para la construcción de vías. Y con eso el municipio pudo recibir este año 30.000 millones de pesos nuevos de esos recursos que son los que financian esta obra. Así que yo quiero de verdad darle las gracias, quiero un aplauso muy grande, que se escucha hasta Río Negro, que se escucha hasta Soledad, que se escucha hasta Florida Blanca, que se escucha hasta donde están los congresistas que están en sesión hoy, que nos apoyaron y no nos pueden acompañar.